Tuve la oportunidad de entrevistar al director de letras del ente cultural, Horacio Elsinger, que me contó todo acerca del antiguo bar El Buen Gusto, lugar predilecto de los intelectuales tucumanos. Te invito a disfrutarla. Me acompaña el director de letras del ente cultural, Horacio Elsinger. Horacio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto poder charlar con Igualmente, vos. igualmente. Horacio, y como cliente habitual del Buen Gusto, me imagino que tendrás muchísimas anécdotas, recuerdos de momentos vividos, alguno en particular o algunos en particular que se te vengan a la cabeza en este momento y que puedas compartir con nosotros. Bueno, me acuerdo de algunas cosas graciosas, ¿no? Entre otras porque había personajes muy pintorescos, en un clima como este el que te cuento, de transgresiones, ¿no es cierto?, de épocas de grandes transformaciones. Había un arquitecto que era muy querido por todo, que era Gallardo. Gallardo era un arquitecto, digamos, un profesor de la facultad, de vida muy bohemia, que fue uno de los que diseñó la antigua terminal de ómnibus, la que está en el Bajo. Fue diseñada en su momento por él. Tenía la costumbre de, por ejemplo, de pedir un whisky con agua y a eso de las 11 de la mañana y proceder a sacar una máquina de afeitar portátil y proceder a afeitarse mientras tomaba el whisky delante de todo el mundo, cosas insólitas así. Pero también tiene una de las anécdotas más graciosas que me hacen recordar, que había un minusválido, digamos, que se movía con una muleta dificultosamente, que vendía estampitas. Entonces un día se acercó a Gallardo y le ofreció la estampita a la Virgen, San Antonio, etcétera, 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 todo, digamos, la geografía católica. Y Gallardo dijo, ¿no tenés una del diablo? Bueno, este pobre hombre, digamos, procedió a salir disparado frente al pedido de Gallardo, ¿no? Bueno, historias como esa son muchas, pero de quien me recuerdo sobre todo con mucho afecto, porque, digamos, ahí se une el respeto, la admiración intelectual, incluso a su talento y a su historia de vida, es Pancho Galinde. Pancho Galinde era, digamos, un intelectual, escritor, crítico de cine y de teatro, poeta. Fundamentalmente la mayor valoración que hago yo de su obra es de su obra poética, que era un habitué todos los días. Estaba Pancho ahí, era su segunda casa, en una mesa, instalado en su silla de ruedas, porque era espástico, digamos, había nacido con un problema congénito que le impedía un dominio muscular, ¿no es cierto? Bueno, era muy querido por todos lo usaban como un gran oído para contarle sus cosas. Él, lo más grande, lo que más impactaba de Pancho, es que a pesar de su condición, era un hombre plenamente optimista. No caía en la conmiseración consigo mismo. Nunca, digamos, se amargaba en confesiones con los demás acerca de su condición. Entonces, claro, cuando era un imán de optimismo, porque uno, frente a los problemas que tenía, cuando lo veía Pancho, que era capaz de sobreponerse a su propia dificultad existencial, digamos, sin ningún problema, todos los problemas de uno quedaban reducidos. Entonces, era alguien que atraía justamente por su energía. Pero eso hubiese sido solamente uno de los aspectos, lo que a la par de eso era un intelectual muy lúcido, comprometido con su tiempo, con la cultura, con lo social, y que dejó una obra, 4 libros de poesía, que para mí son de las mejores cosas que se han escrito poéticamente, digamos, en Tucumán, ¿no? Murió a principios del milenio, y bueno, dejó un recuerdo imborrable con su presencia en este Buen Gusto de aquellos años, ¿no? Lo llevaban a pintar también en aquella época. Es decir, Pancho, estoy hablando en épocas de la dictadura, ¿no? Entonces, como lo hacían usar un poncho a Pancho, y debajo del poncho le colocaban el tarro de pintura. Entonces lo paseaban por todas partes a Pancho con el tarro de pintura por debajo, y no faltaban los graciosos algunas veces que lo largaron por la 24 hacia el Bajo, ¿no es cierto? Lo largaron así con la silla, todo, y que fue a frenar ahí en la estación de ómnibus. Y bueno, siempre concluían todas estas cosas con la carcajada, el estallido de risa de Pancho, que se mostraba feliz de participar en todas estas cosas y que lo traten como un igual más, ¿no?
Es imposible, recién hablabas de la época de la dictadura, es imposible hacer alusión a esa época. ¿Cómo se vivía, qué se sentía ahí en ese ambiente, en el Buen Gusto? Bueno, yo creo que lo increíble de estas situaciones, que me doy cuenta cuando uno ve el cine, lee la literatura de otros tipos, que es bastante universal, es de que el terror se convierte, digamos, en algo cotidiano, en el sentido de que la vida parece funcionar normalmente. Es decir, lo que quiero decirte es que después del 76, la vida más o menos funcionaba, es decir, los negocios se abrían, los jubilados daban de comer a las palomas en la plaza, los niños jugaban en los parques todos los días, ¿no? Iban a la escuela, la vida cotidiana continuaba. Había elementos de esa vida cotidiana que te perturbaban. De pronto yo recuerdo ir caminando, digamos, por la Muñeca, casi pasando la Córdoba, y había una obra en construcción, y de pronto ver que lo chocaban corporalmente como quien le hace un tackle, alguien que iba delante mío lo estrellaban contra, digamos, la obra en construcción, sobre las chapas, digamos, de la obra en construcción, y lo arrastraban, ¿no es cierto?, dándole golpe hacia un auto, se lo llevaban, y digamos, y después la gente, después de la sorpresa, el azoramiento, la gente empezaba a caminar, ¿no es cierto?, normalmente. Había, digamos, una sorpresa y todo, pero el terror estaba instalado en el sentido que todo volvía a restablecerse, ¿no es cierto?, y la vida continuaba. Algo igual pasaba con la vida bohemia. Es como esas películas que uno, salvando la distancia, lo digo, para esas películas de la ocupación nazi, ya casi un lugar común que uno ve en el cine, donde al lado de, digamos, de los tipos de la resistencia, están en la mesa del lado de los tipos de la resistencia están los oficiales nazis, y más allá el escenario donde hay un striptease. Esa mezcla, de alguna manera, era la mezcla que se daba. Los bares seguían continuando. Había una vida bohemia que se mezclaba peligrosamente, ¿no es cierto?, con esta presencia de estos personajes siniestros de la represión. Y a la vez eso funcionaba y tenía sus consecuencias. De la Puerta del Buen Gusto, que estaba con otro amigo que se llamaba Alejandro Sarmiento, lo secuestraron al Gordo Carrizo, que era un poeta, escritor, también militante político, que estaba conversando, fumando un cigarro, y bueno, y apareció un auto ahí que indudablemente era un grupo de tarea, alguien que lo señaló desde adentro indudablemente, y que lo secuestraron de ahí. Otra figura destacada que secuestraron, que era habitual del Buen Gusto, era Eduardo Ramos, que era un periodista de Canal 10, que fue secuestrado él y su esposa, estando su esposa embarazada, así que hasta el día de hoy sus familiares siguen, digamos, buscando el hijo ese desaparecido. O sea, que también tiene su balance de tragedia todo esto, ¿no? Me imagino que te debe seguir movilizando, recordar por ahí claro, esos sí, momentos. por supuesto, porque eran figuras muy queridas y, digamos, uno estuvo sometido a los mismos peligros, ¿no es cierto? Como estuvo sometido todo el mundo, en mayor o en menor medida, ¿no? Horacio, como para ir cerrando la entrevista, ¿qué bar o qué confitería de la actualidad crees vos que se asemejaría un poco a lo que fue el Buen Gusto en esa época? ¿O pensás que nos está haciendo falta un lugar con esas características? Bueno, claro, es imposible reproducir esa configuración histórica, social, cultural de aquellos años 70 y esa visión utópica del mundo, ¿no? Lo digo en el mejor de los sentidos, la utopía. Un sueño, una esperanza. Yo creo que tenía que ver, estamos hablando de los años 60, la irrupción de los Beatles, el Mayo francés, los levantamientos populares, digamos, en América Latina, la imagen icónica del Che Guevara, todas esas dimensiones, por eso digo, un protagonismo de la juventud, el movimiento hippie, la guerra de Vietnam, esa situación no se han reproducido. Indudablemente no hay grandes sueños, los grandes relatos, como dicen los sociólogos, los filósofos, se han derrumbado. Entonces, esos espacios
donde se reflejaban esos sueños de algún modo, como eran estos lugares de encuentro, que son espacios de vida, ¿no es cierto?, de encuentro, los bares, los otros ámbitos, pueden ser las bibliotecas también, instituciones, pero en este caso estamos hablando de los bares. No han vuelto a surgir cosas así. No, ojo, con esto no quiero decir que son picos del espíritu de los tucumanos que no se reproduzca en otros lados, que a lo mejor yo, miembro de otra generación, no los percibe. Simplemente digo que algo así no existe, pero yo creo que la vida siempre busca su derrotero, así que debe haber lugares. Yo no lo conozco. Bueno, Horacio, muchísimas gracias por tus palabras. No, gracias a ustedes. Nosotros seguimos disfrutando de más Mayo de las Letras TV.